sigo confirmando las pago de prestaciones. ¿Qué va a hacer el patrón? Se va a ir al amparo ante la Corte Suprema en Cámara de Amparo y Intereses. ¿Okay? La Cámara dice también que está bien la sentencia, sigue el patrón peleando y se va hasta la Corte de Constitucionalidad. A veces modifica, ¿verdad? Por ejemplo, según el Código de Trabajo, ¿cuánto es el máximo de pago de vacaciones? Bueno, pero hay cosas que dictan, ¿qué pasa? Que a veces dicen, se condena a vacaciones por todo el periodo, y tal 18 años de la relación laboral. Y pasa, son errores o no sé, y entonces la Corte de Apelaciones lo que hace es modificar esa sentencia. Y dice, está bien todo lo demás, la indemnización, por 14, generando, pero conexiones son 5 años. Entonces modifica solo esa parte. ¿Y qué va a hacer el trabajador? Apela. El patrón apela todo y el trabajador apela solo las vacaciones. Ahí hay 2 apelaciones en la sala de apelaciones. Les confirman, se va a la Suprema, les confirman, se va a la CC y ahí está el juicio. Algunos han ido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero estamos hablando de 25 años, entonces de la mayoría no es. Hace un tiempo dictaron una sentencia de hace más de 25 años. Ya muchos habían fallecido en los cortes procesales, entonces fue un juicio del organismo judicial donde hubo un despido masivo hace años y hicieron una huelga y era ilegal y despidieron. Hasta la fecha, lo que ordenó la Corte Interamericana fue indemnizar a toda esta gente. Muchos solo lo cedieron. Pero hasta ahí vamos a llegar, porque no estamos en derecho internacional, solo vamos a llegar hasta Corte de Constitucionalidad, ¿ok? Corte de Constitucionalidad sería entonces los fallos de la Corte Suprema. Hay unas instancias en la Corte de Constitucionalidad que no pasan por Corte Suprema. Cuando son abogados y viejo que estoy grabando. No he visto yo que sé mucho. Bueno, no he visto. Es cuando la autoridad, no hay autoridad menor, en este caso hay una que es la Suprema, pero cuando no hay autoridad mayor solo ante la CC, pero eso lo vamos a ver, que son un amparo de única instancia y son un poco más complejos, que eso es lo que hay que ver Entonces hasta acá vamos bien con las 3 cámaras, presidencia, cámara penal, cámara civil, cámara de amparo y prejuicios, un presidente que cambia cada año durante los 5 años y en materia de trabajo, quien conoce la Cámara de Amparo y Antejuicios. ¿Okay? Cortes de apelaciones. Tal vez alguien le escribe a nuestro auxiliar en la semana y me pone en recordar de identificar las salas. Yo voy a sacar, tengo ahí el cuadrito de todas las salas que crearon para darles un dato exacto. ¿Cuántas salas hay a nivel nacional? Son como 70, si no estoy mal. Pero para darles un dato exacto, escriben y ya para buscar en mis archivos que tengo todas las salas que hay. No nos interesa saber todas las salas de las demás ramas, pero sí nos interesa saber cuántas salas hay por cultura general. Laborales, en Guatemala solo hay 6. Solo 6 hay en materia de trabajo y previsión social para todo el país. Pero 5 de esas 6 están en Guatemala. Eso quiere decir que solo hay una en el departamento de Suchitepeques. Nada más. En Guatemala está la sala primera, segunda, tercera, quinta, sexta y la cuarta está en Suchitepeques. Son las únicas salas en materia de trabajo y previsión social que conocen el derecho privativo o derecho laboral. Ahora bien, ¿qué pasa en aquellos lugares como, por ejemplo, Jalapa, Puquiama, que no tienen sala laboral? Conocen las salas mixtas. Las salas mixtas conocen penal, civil, aborto, pero lamentablemente no hay una sala de laboral en cada departamento. Son 22 departamentos. Mazatenango, Suchitepeques es lo mismo. Sí. Mazatenango, Suchitepeques, lo que pasa es que Suchitepeques es el departamento y Mazatenango es la cabecera, es lo mismo. Y se llama sala cuarta. Sí, es que algunos le dicen, y tiene razón la compañera, porque cuando la denominan ponen sala cuarta de trabajo y previsión social de Mazatenango o Mazatenango. Pero realmente es del departamento. Ahora,
¿Qué cubre esta? Lo que pasa es de que esta sala de Suchitepeques se llama de Suchitepeques, pero cubre 3 departamentos. Y eso no lo dice, porque el nombre no dice Suchi. ¿Qué departamentos cubre? Retabuleo, Mazatenango, obviamente, ¿verdad? Y Escuintla. Desde Escuintla hasta Reo. Ahora bien, anteriormente cubría Quetzaltenango. Anteriormente. Pero crearon una sala de Quetzaltenango que se llama Sala de Trabajo de Quetzaltenango, pero no tiene numeración. Debería ser la séptima, ¿verdad? Pero la Corte así la creó, no sé por qué, y mira ahora el programa laboral en Quetzaltenango. No se toma en cuenta como la 6 porque no es la séptima, pero sí cubre laboral en Quetzaltenango. Yo creo que cubre no solo Quetzaltenango, sino también Totonicapán, San Marcos y Huevo, pero no estoy seguro. Pero realmente en numeración solo hay 6. 5 en Guatemala y la cuarta que se llama, la cuarta en Mazatenango, Suchitepeques. Son las únicas privativas de materia de trabajo. En los demás departamentos son las salas mixtas las que venden todo. Civil, penal, laboral. En Quiché, por ejemplo, es civil, laboral, penal, familia, todo. Niñez, ¿verdad? Entonces, estas salas de apelaciones, aquí existen 6, aquí existen 6 nada más. Denominadas como salas de trabajo, ¿verdad? Primera, segunda, tercera, cuarta. Y la de Quetzaltenango, que solo se llama sala de trabajo de Quetzaltenango, sin numeración, ¿verdad? Pero cubre el material laboral. Anteriormente la de Mazatenango era la que cubría Shell, pero le quitaron esa competencia. Hasta así están ahorita. En Alcomora algún día van a ver en 22 departamentos de toda la rama social, ¿verdad? Hubiera una penal, una civil, una familia, en cada departamento. Y en Guatemala se necesitan unas 15, porque el trabajo es demasiado. Aquí dice Suchitepeques, que es lo mismo que dice. Organización de tribunales, bueno, los juzgados. Les voy a hablar cómo están en Guatemala, nada más, porque en departamentos hay unos donde hay y otros donde no hay. En Guatemala hay 15 juzgados de materia de trabajo y previsión social, pero se llaman pluripersonales. ¿Han escuchado esa frase de pluripersonal? Porque tienen 2 jueces, ¿verdad? Yo no he estado de acuerdo con esa división, sin embargo, porque es el mismo personal, entonces al final hay 2 jueces, pero el mismo secretario, los mismos oficiales, los mismos notificadores, entonces carga mucho al personal auxiliar, ¿verdad? Pero por presupuesto así no han manejado, entonces hay en el juzgado de primera instancia en Guatemala pluripersonal, hay juez A y juez B. ¿Sí? La clínica laboral, todos los juzgados de trabajo que son pluripersonales ahora. Los 15 son pluripersonales, pero hay 2 más en la torre. Estamos hablando de los que están aquí en Próceres, zona 10. Hay 2 más, uno que se llama de admisión de demandas, que reciben todas las demandas iniciales. Ustedes van y presentan una demanda, van al primer nivel y ahí hay un juez que lo único que hace es calificar la demanda, verificar si van los documentos, verificar si es una demanda de trabajo, porque a veces plantea cuestiones sobre trabajo. Y si llena todos los requisitos, le da trámite, dicta la primera resolución y lo remite al juzgado. De los 15, el sistema ya va aleatoriamente asignando. Entonces, hay un juzgado de admisión de demandas que tiene 2 jueces, creo que tiene actualmente, y uno de faltas. ¿Qué son esas faltas? El Código de Trabajo regula unas famosas faltas de trabajo que conocen las inspecciones de trabajo, ¿verdad? No sé si se han dado cuenta que a veces la inspección anda haciendo operativos en las tiendas, ya andan viendo si están cumpliendo con pagar salarios, pagar esto, y condenan a multas altas. Pues ese juzgado ve esas sanciones. Las partes procesales que no están de acuerdo, por lo regular los empresarios que tienen estas entidades y que los multan, van al juzgado, digamos, a ponerse de lo que lo condenó la inspección. Entonces, realmente son 17, pero de los 17 solo 15 ven demandas. Y de esos 15 hay AB, que formarían 30, ¿verdad? Entonces serían 30 juzgados. 30 jueces, perdón, 15 juzgados. Ahora, en el interior es complicado porque no hay jueces, en su mayoría no hay jueces de privativos de trabajo. Solo que tenemos, si no estoy mal, hay
Porque el derecho, por ejemplo, se llama juez de trabajo y familia, desde dos ramas. Hay otros lugares donde se llama juez de trabajo y civil, solo de rama de obras. Y ahorita en Jalapa creo que sí lo dividía, y ahora digo de familia y de trabajo, anteriormente era uno solo. Eso es lo que sucede en el interior, la división está un poco complicada, pero así lo manejan hasta que no, el presupuesto no permita tener jueces de todas las ramas en todo el interior. Entonces hasta acá ellos van a conocer de todas las demandas de prestaciones. Ellos ven prestaciones, ven instalaciones, el de faltas, terminaciones de contrato también, liquidación de costas, pero que sean accesorias a un proceso de trabajo, porque ustedes pueden iniciar un juicio laboral como abogados y al final, si condenan, tienen derecho a cobrar esas costas, ya sea al trabajador o al patrón, dependiendo quién lo contrató, y a veces no quieren pagar, entonces van al mismo juez de trabajo que conoció la demanda inicial para cobrar honorarios por eso. Cuando condenan, el artículo 78 tiene del Código de Trabajo tiene tres casos de condenas. ¿Cuáles son esas tres condenas que tiene el artículo 78 del Código de Trabajo? Estamos. Entonces, indemnización, daños y perjuicios, ¿sí? Artículo 78, ahí lo pueden ver. Ahora, hay un requisito para condenar a estos tres. ¿Qué dice el primer párrafo? Pero ¿cuál es el requisito para la condena de esos tres rubros? Según el primer párrafo. Probarlo, dice él. Si el patrono no prueba, muy bien, así lo dice. Debe condenarse. O sea, ese es lo que tiene que hacer el trabajador, el juez, cuando el patrono no prueba. En materia laboral, la prueba es bien complicada, porque yo como trabajador no estoy obligado a probar. Yo puedo decir una serie de pruebas, A, B, C, D, I, pero ¿quién lo va a probar? El patrón no está obligado a probar. Entonces, ahí va ventaja la parte de trabajadora, pero así está la ley por el derecho tutelar. Entonces, solo hay tres pruebas que tienen que, valga la redundancia, probar el trabajador. ¿Cuáles son esas? ¿Horas económicas? ¿Horas extras? No, salario. Las dos primeras sí. Horas extras, ventajas. La relación laboral. Muy bien. Entonces, según la Corte de Constitucionalidad, vamos a llegar a una sentencia de análisis de eso. Dice que el trabajador no está obligado a probar, pero sí está obligado a probar tres cosas: la relación laboral, las horas extras y las ventajas económicas. Esos dos últimos casi nunca condenan porque tienen que probar. Yo solo vi un caso donde un trabajador durante toda su relación laboral le sacaba por su tarjeta de marca. Y eso presentaron en la demanda y ya parecía que trabajaba fuera de horario y con eso probó las horas extras, pero de ahí no es. En algunos casos, cuando hacen control telemático, como le llaman, así con dedo, piden constancia electrónica y ahí va en contra del trabajador. Muchos trabajadores dicen, muchos patrones dicen, va en contra del patrón. Muchos patrones dicen que tengo mejor control. Pero ahí lo que hace es que si en algún momento exige pues que entregue ese informe, va a probar las horas extras del trabajador. Pero quien debe probarlo es el trabajador, que es lo complicado. ¿Cómo obtengo esa información? Tengo que pedirle al juez que requiera esa información, porque si la autorización judicial no la aplica. Entonces, y las ventajas económicas no se refiere, por ejemplo, a un celular que lo uso para ejercer mi trabajo. Si es para mi uso personal, sí es ventaja económica, pero si es para realizar mi trabajo, no es ventaja. Entonces, ahí es lo complicado de probar, por eso es que también casi no se condena esos dos puntos. Y la relación laboral sí la tiene que probar el trabajador. Por lo regular, pues eso es más fácil, porque lo pueden probar a través del contrato y de ciertas actividades que realizaba, oficios, qué sé yo, varios acuerdos, cualquier documento que pruebe que trabajaba en ese lugar, hasta testigos, ¿verdad? Estados de cuenta de pago mensuales, cuestiones así. Entonces, lo demás lo tiene que probar el patrón.
aunque lo pida el trabajador, lo demás lo tiene que probar el patrón. Entonces, como decía la compañera, si no prueba que la causa justa del patrón, debe de pagar indemnización, daños y perjuicios. Entonces ahí está la tercera de cosas, que es la que van a cobrar los abogados. Daños y perjuicios, ¿cuánto dice ahí que es el de daños y perjuicios? 12 meses. De salario. Entonces imagínense cuánto le tendrá que pagar el patrón. Por eso es que ya en conciliación, la conciliación es muy importante en materia laboral. Lamentablemente los abogados nunca lo usan, en su mayoría. Pero es muy importante porque puede darle el derecho a las partes de terminar rápido su proceso. Entonces, pasan 3, 4, 5 años que se van a la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Hay demandas del 2016, 2018. Pero si hubieran conciliado en primera instancia, ahí hubiera finalizado y tal vez solo los daños y perjuicios le hubieran exonerado. Y al final salen ganando los dos, evitan. Pero actualmente cuesta un poquito con los abogados. Yo sí les digo a veces que traten de conciliar. De hecho, pueden llegar a conciliar hasta la segunda instancia y desistir del proceso. Pero tienen que probar que pagaron. ¿Cómo lo prueban? Esa es otra sentencia que vamos a analizar. ¿Cómo prueban que le pagaron al trabajador? Muchos presentan el famoso finiquito. Hago yo de que es un finiquito, ¿verdad? Firma del trabajador que recibe conforme la cantidad de grata. Y el juez lo rechaza. ¿Por qué lo rechaza? ¿Por qué lo rechaza? Un documento contable, por ejemplo, cheque o transacción bancaria. Pero eso no lo digo yo, lo dice la Corte de Constitucionalidad también. Por eso es que vamos a analizar una sentencia de la Corte. Dice la sentencia, más o menos así se los voy a parafrasear. El finiquito por sí solo no es un documento que pruebe el pago hacia el trabajador. Deberá incorporarse un recibo. No solo un recibo, dice. Recibo o finiquito no es suficiente. Porque algunos hacen un recibo, ¿verdad? Recibí, control, y le sacan firma y no pagan nada. Dice, debe ser un documento contable o una transacción bancaria. Y entonces, ya hasta ahorita llevamos 3 sentencias que de repente vamos a repartir en los grupos, ¿verdad? Una de las ¿cuáles son las 3 pruebas que debe, valga la redundancia, probar el trabajador? Que ya les dije. Otra es sobre el pago, ¿verdad? Finiquitos. Y la vez pasada creo que les había hablado del certificado de confianza. Por lo menos ya llevamos 3. Al final no sé cuántos grupos van a ser, va a ser como 10 grupos, no digo más. Hay un grupo que me pidió ser de 11 y le dije que estaba bien, al final de eso no más, nada más, pero no más, ¿verdad? Lo que exigí yo fue de 5 a 10. Ellos, como ya eran 11 amigos, pues les dejamos chance. Igual ustedes, si tienen 5, 6, 7, 8, 9 o 10, no hay problema. No sé si ya le mandaron la información a mi auxiliar, pero ya con eso yo empezaría acá la tarea. No es para este parcial, para que tengan suficiente tiempo de investigar y trabajar. Va a ser para el segundo parcial. Entonces, hasta acá vamos. ¿Alguna duda? Corte Suprema, Sala de Operaciones, Juzgado de Instancia. ¿Alguna duda ahí? ¿Ninguno? Ok. Jueces de paz. Esta es la famosa ley vigente no positiva. ¿Qué es una ley vigente no positiva? Eso lo tuvieron que ver en la introducción al derecho 1 y 2. Una ley que está vigente pero no se aplica. Yo siempre he explicado la de los chalecos, los famosos chalecos que usan las personas. Esa ley salió hace años y ya nadie la usa. Es raro que ande con chaleco, ¿verdad? Pues igual es esto. Esta es una ley vigente no positiva, pero no se cumple porque la cuantía es de 3,000. ¿Quién va a demandar por esa cantidad, verdad? Si solo el salario mínimo es de ¿qué? Como de 3,800, por ahí 700. Entonces, imposible, ¿verdad? En aquel entonces, cuando crearon mi código, me imagino, no sé qué año fue que hicieron esta reforma, no recuerdo muy bien, pero tal vez el salario era de 50 quetzales, ¿verdad? Entonces sí funcionaba, ¿verdad? Ahorita como el salario ya supera esa cantidad, en ningún juzgado de paz llevan esto. Lo que sí hacen los jueces de paz es conciliar a veces, pero no es una cuestión de materia laboral, sino ya está dentro del campo de los jueces de paz que ellos pueden conciliar a las partes a cuestiones laborales, cuestiones de familia, cuestiones civiles. Yo estuve inicialmente en un papel como de paz
y llegaban muchas cuestiones de entonces, no se exigía prueba ahí porque es una conciliación. Yo le decía al trabajador, perdón, al cónyuge o conviviente, bueno, más sería cónyuge, que probara cuánto ganaba, porque es una conciliación. Entonces, ahí solo se venían las partes, él decía que ganaba tanto, se quería decir, y ofrecía una cantidad y la señora decía se aceptaba y al final se hacía un convenio y ahí finalizaba. Así se maneja materia laboral en juzgado de paz, solo una conciliación. Ahí no se hace todo lo que vimos de la prueba que les estoy diciendo, no. Pero es porque es una conciliación y evita llegar a primera instancia. También existe la mediación ahí en el organismo judicial, que a veces llegan a un acuerdo pacífico, ¿verdad? Por eso se llama juez de paz, porque buscan una conciliación pacífica. En todos los municipios de Guatemala hay un estado de paz, y en algunos hay más de dos, ¿verdad? En las cabeceras más que todo. ¿Cuántos municipios son aproximadamente? 342 o 44, así no estoy mal, que crearon unos hace poco. En todos esos municipios hay jueces de paz. Y en las cabeceras hay juzgados de turno, entonces a veces hay más. Hay civil, hay penal y hay de turno. Pero lo regular es que en todos los municipios hay, entonces en todos estos municipios podrían haber conciliaciones. Por eso es que la ley, en el artículo 291, a ver si me lo lee alguien. Sí, pero como ese artículo dice que todos aquellos lugares donde no haya puestos privativos, como ahora ya hay en todos los departamentos, no va a conocer. Sí hacen conciliaciones cuando son mínimas, ¿verdad? Que llega alguien a cobrar una prestación muy baja, pero no trabajan la cuantía. En conciliación no trabajan la cuantía, porque ahí solo concilian. Que si le deben, que pagan. Entonces, y caben los recursos. ¿Qué artículos no regulan los recursos? 306.5. ¿Qué recursos hay? Vamos a ver, alguien más que opine. ¿Qué otros recursos hay de conformidad con el 365? Yo les pongo a trabajar el código para que empecemos a familiarizarnos, ¿verdad? Okay. Esos son los primeros. Entonces, revocatoria, nulidad y apelación, lo menciona aquí el compañero. Existen clases de resoluciones según la ley del organismo judicial. Hay decretos, autos y sentencias, ¿verdad? Revocatoria es contra decretos. Nulidad también puede ser contra decretos. Pero apelaciones solo son contra autos. Contra autos. Revocatoria. Ahora bien, vamos a ir leyendo porque el código no es parte del curso, pero es bueno conocerlo. Veamos qué dice la revocatoria. Ok, entonces aquí la revocatoria nos da un plazo de 24 horas, puede ser en audiencia, o puede ser en contra de un decreto que dictó de primera instancia. Ahora, esta resolución tiene una característica muy importante, que no se eleva. Esas se llaman, son las famosas resoluciones horizontales, porque es el mismo juez que va a conocer su revocatoria. O sea, yo planteo la revocatoria con el juez de primera instancia y él trabaja horizontal. No sube como la apelación, ¿verdad? La apelación sí sube. Entonces, la revocatoria, a veces los abogados, eso es lo que más confunden hasta la fecha.
Plantean revocatoria y era nulidad, plantean nulidad y era revocatoria, plantean apelación y era nulidad y así. Entonces, por eso es que hay que leer cada artículo cuál es el motivo de la apelación, cuál es el motivo de la nulidad y cuál es el motivo de la revocatoria. Aquí dice que es en audiencia, ese sería uno. Y dice también cuando se dictan, en este caso son los decretos, no dice, pero se refiere a los decretos que dictan los juzgados de la primera instancia, ¿verdad? Entonces, la nulidad también la va a conocer el mismo juez. Yo puedo plantearle nulidad de vicio y de procedimiento, pero decir, mire, usted se confundió acá, pero eso no es apelable, dice la nulidad. ¿Qué dice la nulidad? Ahí está, esa parte es importante. Esa parte es importante. Cuando no sea procedente el recurso de apelación, dice el 365. ¿Qué más? ¿Qué más? Que se presumirá conocido inmediatamente en caso de que ésta se hubiere verificado durante una audiencia o diligencia y a partir de la notificación de los demás casos. Ok, la nulidad tiene su especialidad. Dice que cuando no cabe la apelación, yo planteo nulidad y tengo 3 días. Entonces, si se dan cuenta, una es 24 horas, otra es 3 días. Solo ahí hay una gran diferencia. Entonces, el abogado tiene que estar presente contra qué va a hacer y cuál es el plazo. Porque si piensa que es 3 días para la revocatoria, queda fuera. Y se lo rechaza por extemporáneo. Ahora, contra la nulidad también cabe apelación. Y contra las sentencias también cabe apelación. ¿Qué más sigue ahí? El recurso de nulidad se interpondrá ante el tribunal que haya exigido el procedimiento. El tribunal le dará trámite inmediatamente el mandato a hubiera 24 horas a la otra parte y su confirmación posterior a la seguridad dentro de las 24 horas siguientes bajo la acción cada sección. Ok, hasta acá hay otros plazos. Dice, espero que todos estén leyendo su código, ¿verdad? Vayan de la mano. Se plantea el recurso de nulidad por 3 días y el juez le da 24 horas a quién? A la otra parte. Porque el derecho de contradicción y derecho de defensa, ¿verdad? Yo tengo derecho, si me están planteando nulidad contra la que está a mi favor, yo tengo derecho a pronunciarme sobre esta nulidad. Y yo puedo decirle al juez, no es nulo lo que está planteando por tales motivos, ¿verdad? Entonces ahí es artículo 365, ¿verdad? Sigamos en el que sigue en el párrafo. Cuando se declare sin lugar el recurso, se impondrá el artículo del recurso una multa de 5 a 10.000 pesos. Con la resolución que resuelve el artículo, cuando fue dictada en primera instancia, se da el recurso de votación. Recurso de apelación contra la nulidad. Si voy en un examen le pregunto, ¿qué cabe contra la nulidad? Recurso de apelación. Nada más. ¿Sigan? Que deberá interponerse dentro de 24 horas de su notificación y ser resuelto dentro de los 3 días siguientes a la recepción de los autos en la sala respectiva, sin audiencia de las partes. Déjame el siguiente párrafo, yo creo que es el que estoy esperando. En los procedimientos de trabajo proceden contra las sentencias o autos que pongan fin al juicio, los recursos, inciso A, de aclaración y excepción. Sí. Esos son los que siguen después de la nulidad: aclaración, ampliación y apelación. Ahora, dice que la apelación cabe contra la nulidad también, en ese artículo. Y aquí es donde se confunden con la mayoría de abogados. Digamos que yo soy el juez y me plantean la nulidad, pero yo no la entro a conocer, ni le doy 24 horas a la otra parte. Eso se llama un rechazo in idem. No sé si han oído eso. Se rechaza el recurso por improcedente, dicen los jueces. No entró a conocer la nulidad. Entonces no es apelable. Y muchos plantean apelación contra eso. Solo es apelable si entra a conocer el recurso. ¿Ya? ¿Me entienden esa parte? Digamos que le planteo nulidad y el juez me va a decir, no le acepto la nulidad por estos motivos y esto y lo otro, y la ley dice esto, y mi resolución decía esto, ¿verdad? La otra parte dijo esta cuestión, y resuelvo sin lugar a la apelación. Eso es apelable. Pero si en un decreto el juez me pone, se rechaza en línea el
recurso por improcedente, es porque no cabía la nulidad, lo rechaza, o porque pasó el plazo, por cualquier cosa. Eso no es apelable. Entonces solo es apelable el recurso que se pone. Entonces, búsquenme ahí en el artículo 365, donde dice que contra la nulidad cabe el recurso de apelación, pero solo dice contra la nulidad que se resuelve. Ahí a ver quién lo encuentra primero. Y un paréntesis, si alguien falta de asistencia, por favor me levanta la mano para que la compañera llegue ahí con ustedes. Ahí hay unos allá que, porque si no se me queda fuera, por favor. Claro. Dice contra la resolución que resuelve el recurso, cuando fuera dictada en primera instancia, cabe el recurso de apelación. Eso es. Entonces, dice, ojo del párrafo, subrayan eso. Contra la resolución que resuelva el recurso. Oye, entienden esa parte, ¿verdad? Contra la resolución que lo resuelve, pero si lo rechazan, no lo están resolviendo. Lo están rechazando, ¿verdad? Cuando no me lo acepta, porque le da trámite, gana el recurso, ¿verdad? No sé, Pues exactamente, esa era la siguiente pregunta. ¿Qué cabe si entonces, porque también no puedo quedar en estado de indefinición, ¿verdad? Entonces, aquí hay dos opciones de la nulidad. Que la entre a conocer el juez y diga sí, resuelva la nulidad del 365, o que diga me lo rechaza por el procedente, por extemporáneo, por lo que sea. Ahí ya no cabe la apelación, y lo único que cabría es, como dice el compañero, la acción de amparo. ¿Ante quién plantea ese amparo? Ahí ante la Suprema. el amparo lo vamos a plantear ante la negativa o ante la resolución. Ante la negativa. Entonces, apuntarlo ahí son 30 días. Y esa primera instancia sería contra la Cámara. No, la Cámara no conoce el amparo. No. No, porque es la resolución de primera instancia. ¿Quién conoce la resolución? La sala de apelación. Sala de apelación. Ese es uno de los únicos casos donde la Cámara no conoce el amparo. Porque eso es lo que les decía hace un rato, ¿verdad? Yo espero que no se me hagan fuera. Lo normal es de que la Cámara de Amparos conozca el amparo de la resolución que dictó la sala. Pero como en este caso, quien dicta la resolución de la nulidad es el juez de primera instancia. Quien va a conocer es la sala de apelaciones en amparo. Las salas también conocen amparo. Y van a llevar todo el mismo proceso que llevar a la Corte Suprema, pero aquí lo va a hacer la sala. Si yo no estoy de acuerdo con esa sentencia de amparo de la sala, ¿ante quién apelo? Pensaría yo que es la Cámara, pero no, porque como les dije, solo una Corte conoce en apelación y es la Corte Constitucional. Nada más. No eso. Contra cualquier sentencia de amparo, solo la Corte es la que conoce apelaciones. Solo. Debería ser la Corte porque obviamente es el superior de la sala, ¿verdad? Pero como es en materia de amparo, y la ley de amparo dice que en apelación únicamente es la Corte Constitucional. Entonces, las sentencias de la sala las conoce la Corte de Constitucionalidad en amparo, y las sentencias de la Corte Suprema de Cámara de Amparos también las conoce la Corte de Constitucionalidad. ¿Okay? Eso es algo bien curioso en el proceso. ¿Sí? Otra pregunta muy importante. Digamos que el juez de primera instancia me condena a prestaciones a mi cliente. Entonces yo voy a apelar ante la Corte de Apelaciones, ¿verdad? La sala. Pero ¿dónde presento mi recurso? Esa es la pregunta de ¿dónde presento ese recurso? Porque yo no estoy de acuerdo con lo que me dictó en primera instancia, ¿verdad? Pero ¿ante quién planteo ese recurso de apelación? Miremos ahí el artículo de la apelación. ¿Ante quién se plantea? Sería el 377 que impuesto recurso de apelación ante el Tribunal de Constitución Primera Instancia. Ahí está, ante el juzgado de primera instancia, ¿verdad? Bueno, algunos se abocan a hacerlo, pero realmente no es correcto. Lo correcto es plantearlo en primera instancia, porque de primera instancia todavía va a haber la admisibilidad. ¿Qué admisibilidad puede realizar nada más? Él no puede entrar a cualquier recurso.
si es extemporáneo o si es, por ejemplo, que esté apelando una resolución que no existe, ¿verdad? Una vez tiene los requisitos de admisibilidad, lo va a llevar aquí a la sala de apelación. Muy bien, el recurso. Es importante saber qué es el recurso. A ver, alguien que más o menos tenga una idea de qué es un recurso, que no sea usted porque usted no está presente. ¿Qué es el recurso? Sale de la pregunta que me hizo el compañero, por ejemplo. Yo soy un juez de primera instancia y dicto prestaciones en contra de un patrón. Entonces, obviamente que el que va a apelar es el patrón, ¿verdad? Y yo como juez me apela y luego, miren, usted está planteando el recurso en el cuarto día y solo son 3 días, lo de rechazo. Ahí es donde planteo el recurso. Digamos que era feriado y corrió un día más y el juez no se dio cuenta, porque suele suceder, eso es lo más común. Entonces planteo el recurso para que la sala de operaciones verifique el motivo por qué me rechazaron el recurso. Y le digo, mire, debe trámite mi recurso porque yo sí lo planteé en tiempo y él me está diciendo que es extemporáneo. La sala va a mandar a traer las actuaciones y va a revisar. En este caso, más que todo, la temporalidad era por el motivo que lo rechacé casi siempre. Porque no es el plazo. Hubo un tiempo que, por ejemplo, para las elecciones siempre dan el lunes, ¿verdad? Por lo regular, pues dan el lunes en el gobierno. Entonces dicen que ese plazo corre como inhábil, entonces tengo un día más para apelar. Pero a veces pues, se les va y piensan que ya pasaron los 3 días y hay 4, dicen que no hay 3, ¿no? Entonces ahí es donde plantean el recurso de hecho, perdón. Entonces el recurso de hecho es para cuando me rechazan mi recurso a la sala. Yo planteo el recurso ante la sala de que planteé el recurso en primera instancia y que me lo rechazó. Y la sala manda a traer ese expediente y va a realizar. Por lo regular se rechaza, porque si ya está fuera de tiempo, pues tiempos fatales, y ahí no hay tiempo. En algunos casos comparecen personas que no están acreditadas en el proceso, por ejemplo en sociedades, no acreditan la personalidad de quien es representante legal o algo así, pero lo rechazan por eso. ¿Algo más? De recurso. ¿Qué artículo tenía? Por su territorialidad se aplica el código 611 es del Código Procesal Civil y Mercantil. Ese aplica de conformidad con el 326. Vean el 326 del Código de Trabajo, ¿qué es? Y nos manda, aunque no dice procesal civil y mercantil porque es muy antiguo, dice de enjuiciamiento, pero se refiere al procesal civil y mercantil. Apunta el 326 y de ahí se van 611. Sí. Ojo, entonces no quiere decir que van a tener que traer un código más, código procesal civil y mercantil. Eso lo van a tener ustedes porque ya llevaron un curso de civil. Entonces, el recurso no existe en el Código de Trabajo, pero sí existe en el procesal civil y como se aplica supletoriamente, muy buena pregunta. Es el 611 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Lo encontraron? Sí. Más claro no lo puede decir. Cuando el juez de primera instancia, aunque no dice juez de primera instancia, va a decir inferior, haya denegado el recurso de apelación, yo puedo usar. Así dicen eso, en algunas ocasiones yo sí he admitido recursos, muy pocas veces, porque a veces el juez de primera instancia confunde ciertos plazos o rechaza por un motivo que no está dentro de la ley. Entonces, yo le digo, mande a traerlo. ¿Y qué pasa ahí? La sala sigue conociendo ya la apelación. Ya no hay necesidad que el juez de primera instancia lo admita y lo mande, sino que yo mando a traer todo como juez, como magistrado, y llevo el proceso de apelación. Ese es el objeto del recurso de hecho. Que la sala siga conociendo la apelación. Hasta aquí vamos bien porque estamos mezclando procesal civil, código de trabajo, ley del organismo judicial, ojo, porque vimos que son decretos, autos y sentencias. Ahí está. Hasta aquí vamos bien. ¿Cómo vamos de tiempo? Ahora, ¿alguna pregunta más?
¿Quedó claro el proceso? ¿Sí? Bueno, la compañera sí tiene razón lo que dice. Cuando rechazan la nulidad, que está en 365, ¿verdad? 365 del Código de Trabajo. Cuando se rechaza la nulidad, no es lo mismo declarar sin lugar la nulidad a rechazar la nulidad. ¿Ok? Declararla sin lugar es que ustedes revisan y con jueces y dicen que no va a lugar la nulidad. Y dicen por qué. Tiene que ser en autorrazonado. Pero si en un decreto yo digo se rechaza en límite porque no cabía la nulidad, entonces ahí ya no cabe apelación. Cabe acción de amparo, como me dijo aquí la compañera. Acción de amparo. Esos son los diferentes. Si una pregunta de examen dijera, ¿qué cabe contra el rechazo de la nulidad en límite? Amparo. ¿Qué cabe contra la nulidad que se declara sin lugar? Apelación. ¿Okay? Son dos cosas diferentes. Sin lugar y se rechaza. Por improcedente o porque está extemporáneo, por ejemplo. Son las causas más comunes. Pueden haber más, pero estas son las más comunes. ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos bien? Okay. Recapitulando, los jueces de paz no tienen competencia para conocer laboral por la cuantía. Realmente, si ustedes ven el acuerdo 2025 del salario mínimo, supera esa cantidad. Y es difícil que alguien demande solo por un salario, ¿verdad? Pero tendría que demandar por salario, vacaciones, aguinaldo, sueldo 14, que al final van a sumar 30.000, 40.000, qué sé yo, una cantidad. Costas, daños y perjuicios. Sí. Ya hemos llegado ahí. Dígame de responsabilidad y te voy a explicar. ¿Qué artículo es? Artículo 366. Vamos ahora al Código de Trabajo 366. El de responsabilidad, yo llevo 11 años en el orden judicial viendo apelaciones. Solo una vez me han planteado ese. Casi no lo plantean, el de responsabilidad. Ese es más, se lo plantearon contra un juez, porque decían que él había cometido un error, un abuso, y uno lo que tiene que hacer es analizar si él actuó dentro del marco legal o no, y declararlo sin lugar si hizo todo en contra de la ley. Eso es lo de responsabilidad, entonces es como un ataque contra el juez. Ahora, en la rectificación, ese sí es muy importante, no deja de ser importante, porque esto ya es en fase de ejecución, eso ya es al final de todo el proceso. Ya pasó el amparo, ya pasó todo lo que vimos hace un rato, ya pasó la sentencia en primera instancia, ya pasó la sentencia de la Sala de Apelaciones, ya pasó la Corte Suprema y ya pasó la Corte de Constitucionalidad. Y regresa el proceso a primera instancia, diciendo que todo está bien. Entonces, el juez que hace una liquidación, hace la famosa liquidación, indemnización 100.000, pagaciones 20.000, por ejemplo, bueno, 14 tanto, aguinaldo tanto, si hubiera horas extras, costas judiciales, daños y costos, tanto. Pero hasta ahí lo único que puede plantear el abogado del patrón, es el que se pone, es el recurso de rectificación. Por error de cálculo, dice la ley. No sé si lo puedo leer ahí la compañía. Yo puedo decir como patrón que hay error de cálculo, ¿verdad? Que usted me está calculando 3 años de vacaciones y solo le debía 1, por ejemplo. Pero obviamente tiene que estar en la sentencia original, ¿verdad? El error de cálculo lo viste sobre 126. No está en el procedimiento de recurso de rectificación. 29. Muy bien. Aquí me digan mis auxiliares. Entonces, el de rectificación 426 y responsabilidad 429, ¿verdad? Entonces, el error de cálculo es porque ese cálculo que yo les dije acá, el juez a veces confunde. Lo que pasa es de que fueran fechas del 1 de enero a 31 de diciembre no hay pierde. Pero como
las relaciones las laborales por los récords empiezan el 5 de marzo de un año y terminan el 15 de julio de otro año. Entonces, hacer esos cálculos por días, por semanas, es lo que hace a veces que haya error de cálculos como humano. Bueno, sobre todo que nosotros los abogados en mate no estamos tan duchos, ¿verdad? Entonces, se llega a confundir a veces. Entonces, pero si está bien, la rectificación, rechaza la rectificación. Y también es apelable. Hasta ahí llegaría, digamos, ya en la fase de ejecución. Aquí vimos prácticamente hoy algo que no estaba acá, pero es como que toda la gama de recursos que tuvieron que haber visto en procesal de trabajo único. Espero que lo hayan visto. Y si no, pues lo recapitulamos de nuevo. 426, ya que la compañera me lo mencionó, vamos a ver, léame el 426. Ahí está. Ojo. Ahí vamos a tener fallar en esto. Ahí dice que contra la liquidación únicamente cabe rectificación. Plantea nulidad. Plantea nulidad. Esa es otra de las causales que se rechaza en línea. Que no entra a conocer. Digamos que viene el abogado y plantea, le dan su dato de cuánto tiene que pagar y dice no. Nulidad porque se confundió y me está causando daño y vicio y esto y lo otro. Y el juez lo que va a hacer ahí no va a entrar a conocer la nulidad. La va a entrar a rechazar de entradita, la va a rechazar porque no cabe contra ese acto. Entonces aquí es donde ya no cabe apelación. ¿Qué cabría contra esa nulidad? No, contra la nulidad. Amparo. Amparo porque no es apelable, porque la está rechazando. Está la rectificación. Pero digamos que no hay rectificación, sino plantea contra la liquidación de unidad, cabe amparo nada más. Porque no va a entrar a conocer ningún juez. Porque no cae, el artículo es muy claro. Solamente cabe rectificación, dice 426, ¿verdad? 429, ¿qué dice? Ahora leamos el 429. Procede el recurso de responsabilidad contra los jueces y magistrados de trabajo y previsión social. A. Cuando retrase el incumplimiento siguiente a la administración de justicia. B. Cuando no cumplan con los procedimientos establecidos. C. Cuando por negligencia, ignorancia o mala fe causar el daño o a los litigantes. D. Cuando están obligados a realizar los incumplimientos o lo infieren deficientemente. E. Cuando faltan a las solicitaciones administrativas del Estado y F. Cuando observaren notoria mala conducta en sus relaciones públicas o privadas. Todo aquello que cause el perjuicio de las necesidades de otro orden. Entonces acá ahí hay una gama de presupuestos. Como les digo, yo una vez me plantearon ahí un recurso de responsabilidad contra un juez, indicando ciertos negligencias, pero al verificar uno el proceso se da cuenta que no es culpa del juez. Sobre todo la mora judicial en Guatemala, pero no es culpa del juez, sino que la gente. La verdad que plantear una responsabilidad es atrasar más mi proceso como abogado, por eso es que pienso yo que no lo plantean. Porque al final, si lo declaran sin lugar, se va a tardar unos años solo en ir a dar la vuelta a la sala y regresar ese recurso. Atrasó el proceso, ¿verdad? Entonces, es innecesario. La rectificación sí es necesaria a veces cuando hay error de cálculo, ¿verdad? Y yo he visto errores a veces grandes y a veces porque la computadora a veces le agrega un cero más y automáticamente complica la. Eran 80,000 y condena 800,000, por ejemplo. Entonces sí es necesaria la rectificación. Pero contra la rectificación únicamente
te cabe apelación, nada más, ahí terminaría, ¿verdad? Y obviamente después el amparo, pero esto ya es en fase de ejecución, como le leyó la compañerita que está aquí adelante, que solo es en fase de ejecución. Eso quiere decir que ya pasó todo el proceso y ya regresó a primera instancia. Al final siempre va a regresar a primera instancia después de que da la vuelta de Sala de Apelaciones, Corte Suprema, Corte de Constitucionalidad, y ya confirman y se viene a ejecución. Puede ser que modifiquen la sentencia en ese curso, pero la rectificación va a ir con esa modificación. O puede ser que la confirmen y la rectificación va a ir con esa modificación. La liquidación, perdón, va a ir con esa modificación, ¿verdad? ¿Entendieron a grandes rasgos cómo es el proceso acá en materia laboral y los recursos, ¿verdad? Acción de amparo no se los explico porque eso es derecho constitucional y eso solo nos llevaría a otra cosa completa, ¿verdad? ¿Plantearon alguna pregunta? No. Ok. Vamos a 10 minutos, vamos a ver ya lo último. Acá está tu certificación de curso. Aquí es donde en esta presentación está lo que decía el compañero, ¿verdad? Las salas de apelación resuelven los recursos de apelación, pero también los recursos de hecho, de responsabilidad, en competencias, excusas es con X, se me entiende aquí, recusaciones y entre otras. ¿Qué es una excusa y qué es una recusación? ¿Y cuál es el fundamento legal? Correcto, quiero a buscar la ley. ¿Qué es excusa, qué es recusación y cuál es el fundamento legal? A ver. Manejo el código. ¿Cómo? De los activos. La ley de los organismos que se activan. Ahorita les voy a tirar, ya voy a quitar la grabación. Pero también en todo el trabajo regula algo sobre ello, ¿verdad? ¿Cuál es el artículo del Código de Trabajo? La ley de los organismos judiciales dice por acá, y sí, 300, ¿no? Busquen ustedes los que están acá, 320 Código de Trabajo y 123 de la ley de los organismos judiciales. Si se dan cuenta, estas leyes se integran, ¿verdad? Por la supletoriedad de leyes se integran. Porque las excusas y recusaciones no está el procedimiento completo en el Código de Trabajo, sino que es la norma, ¿sí? Del Código del Trabajo. Ok, pues 17 del Código de Trabajo. Ok, entonces, ¿qué es una excusa y qué es una recusación? Es muy similar, muy similar. A ver. Excusa es cuando el juez tiene un impedimento para conocer el asunto. Entonces se tiene que excusar. La recusación es cuando este juez tiene impedimento y no se excusa. Entonces una de las partes interesada o la beneficia la que quiere o por eso lo recusa. También puede ser por imparcialidad. Muy bien. El compañero dice que excusa es cuando el mismo juez considera que hay impedimento, ¿verdad? Y recusación es cuando alguna de las partes considera que hay impedimento. ¿Cuáles son esos impedimentos? ¿Cuáles? Bueno, hágame un resumen, no me van a leer los dos. Puede ser porque se excusa porque es familiar de repente de una de las partes. Entonces dice, yo me excuso como juez porque soy familiar de una de las partes. Porque deudor o porque ha tenido alguna relación laboral. Por ejemplo, yo a veces me excuso porque yo trabajé en el Ministerio Público. Y llega una demanda del Ministerio Público en contra de, pues, un trabajador del Ministerio Público. Entonces me excuso porque yo fui trabajador de una de las partes. Por ejemplo, una compañera se excusa del IX, del proceso del IX, porque trabajó en el IX. Entonces ella fue trabajadora del patrono que está demandando. Esa sería una. Otra por enemistad o porque hay algún conflicto entre personas. Cuando hay denuncias se excusan también. Entonces, la diferencia entre excusa y recusación es, las causales son las mismas. Lo que yo haría es que yo como juez me excuso de conocer. O sea, yo soy el que digo, me excuso por tal motivo. Pero puede ser que yo lo diga y siga el proceso. Y se entera una de las partes que yo tengo algún impedimento y voy a plantear recusación. Para que me excuse, es lo mismo. O sea, para que se excuse. Pero una la plantean las partes y otra la declaro yo. Esas serían causas de excusa. Ahora bien, digamos que el juez de primera instancia se excusa, por eso es que
que conoce la sala de apelaciones, porque las partes a veces se oponen a esas cosas y elevan el expediente y la sala de apelaciones revisa y dice si es competente o no es competente. En la mayoría de casos que yo veo en sala es porque hay denuncias contra el juez. El abogado denunció al juez, eso se da mucho, lamentablemente. No se debería de dar, porque lo que hace es complicar el proceso. Denuncian al juez porque no le resolvió lo que él quería. Y entonces, el juez se va a excusar porque tiene una denuncia por disciplina, aunque la declare en su lugar. O tengo un amigo que se excusaba porque él cuando fue notario dejó su protocolo en notario depositario al otro. Entonces el abogado litigaba ahí y cuando conocía juicios de él se excusaba porque él era su depositario, por ejemplo. Por fin que es cualquier relación que haya después con alguna de las partes para poderse excusar o para poder recusarlo cuando una de las partes recusa. Ya están todos anotados en la lista antes de terminar con lo mínimo. ¿Ya van tramando alguno? ¿Ya ninguno? Entonces aquí estamos hasta acá. Vean en casa qué son excusas, qué son acusaciones, qué rectificación, qué los recursos para repasar. Y nos vemos el miércoles día 4.